Odín, o Woden como era conocido en la tradición anglosajona, era venerado como el antepasado de los grandes reyes de Escandinavia, y esta herencia divina era igualmente reclamada por los gobernantes de Inglaterra anglosajona. Los anglos, sajones y jutos, migrando de sus tierras natales en el norte de Europa a Gran Bretaña, dejaron más que solo geografía y lenguaje comunes. Llevaron consigo un sistema de creencias profundamente arraigado centrado en Odín, quien se conoció como Woden en Inglaterra. Cuando los romanos se retiraron de Gran Bretaña a principios del siglo V, dejando atrás restos de su imperio, carreteras, ciudades y la influencia del cristianismo, comenzó la migración anglosajona. A medida que se establecían en los antiguos territorios romanos, los nuevos colonos integraron y transformaron la tierra. La influencia cristiana dejada por los romanos fue rápidamente diezmada por la invasión anglosajona de Gran Bretaña, mientras que los invasores eran paganos, con sus reyes reclamando descendencia de Woden. El cristianismo echaría raíces en Inglaterra, y eventualmente todos los reyes anglosajones en Inglaterra se convirtieron. Sin embargo, los antiguos dioses nórdicos no desaparecieron de inmediato. Con el tiempo surgieron versiones cristianizadas de las tradiciones paganas, permitiendo a los colonos mantener sus antiguas costumbres en formas más sutiles. Para el siglo IX, cuando llegó una segunda ola de nórdicos, la mayoría de los anglosajones habían adoptado completamente el cristianismo, con sus creencias precristianas olvidadas, ocultas o relegadas a los márgenes de la sociedad. En rincones más aislados de la tierra, sobrevivieron bolsillos de aquellos que se aferraban a las viejas costumbres, aunque sus prácticas fueron en gran medida suprimidas por el creciente poder de la Iglesia. Aunque no han sobrevivido relatos completos de las hazañas míticas de Woden en la Inglaterra medieval temprana, su presencia sigue siendo vivida en los registros históricos que sí existen. El venerable Beda, escribiendo en el siglo VIII, es el primer autor anglosajón conocido en rastrear la línea de descendencia de los gobernantes anglosajones hasta Woden. Él escribió: desde el principio se consideró que sus líderes eran dos hermanos, Hengist y Horsas. Eran hijos de Witgils, cuyo padre era Witer, cuyo padre era Wester, cuyo padre era Woden. Este pasaje sitúa firmemente a Woden en la base de una línea real anglosajona, vinculando la ascendencia divina de los dioses con los reyes mortales que gobernaban al pueblo inglés. La crónica anglosajona, en el año 449, menciona la invasión liderada por Hengist y Horsa, y su antepasado era Woden. También afirma que Woden originó todas nuestras familias reales. Dado que la crónica anglosajona fue escrita por monjes y fue encargada por el rey Alfredo el Grande, quien era conocido por su piedad y sabiduría, es extraño que Woden se dejara como el antepasado de los reyes anglosajones. ¿No quería Alfredo abandonar su linaje mítico a pesar de la nueva religión de los sajones? ¿O era simplemente un hecho histórico en ese momento que Woden fuera su antepasado y no se podía ignorar? Otro manuscrito significativo se llama De Primo Saxonum Adventu, escrito después de la conquista normanda. Reflexiona sobre la llegada de los sajones a Gran Bretaña, relatando las historias reales de los reinos como Kent, Mercia, Dera, Bernicia y Wessex. Esta obra ilustra a Woden como el rey ancestral de los anglosajones. A pesar de la conversión al cristianismo, el papel de Woden como ancestro de las líneas de sangre reales permaneció como una herramienta poderosa para cierta autoridad dinástica. Incluso siglos después de que Woden dejó de ser adorado como un dios, su nombre perduró como un potente símbolo de linaje real y poder. Dado que la crónica anglosajona menciona a Woden como el ancestro de todos los reyes anglosajones, profundicemos en los primeros. Hengist y Horsa fueron dos legendarios hermanos germánicos, quienes se dice que lideraron a los anglos, sajones y jutos en su invasión de Gran Bretaña durante el siglo V. Sin embargo, los académicos modernos generalmente ven a estas figuras como míticas. Según los primeros relatos, Hengist y Horsa desembarcaron en Gran Bretaña en Ebbsfleet, en la isla de Thanet. Inicialmente sirvieron como mercenarios bajo Vortigern, el rey de los britanos. Sin embargo, su lealtad cambió y finalmente se volvieron contra él. Las fuentes británicas relatan su traición en la traición de los cuchillos largos, un episodio dramático en el que los soldados anglosajones masacraron a un grupo de jefes celtas británicos durante una conferencia de paz. Horsa fue asesinado más tarde en batalla, pero Hengist triunfó,
conquistando Kent y estableciéndose como el antepasado de su linaje real. Ida, el primer rey conocido del reino anglico de Bernicea, gobernó desde alrededor del año 547 hasta su muerte en el año 559. Aunque se sabe poco sobre su vida o reinado, se le venera como el fundador de una dinastía de la cual los reyes posteriores de los anglos y de la Gran Bretaña central rastrearon su linaje. La crónica anglosajona registra que gobernó durante 12 años y estableció la capital de Bernicea en el castillo de Bamburgh, consolidando su legado. Ella fue el primer rey reconocido del reino de Dera y reinó aproximadamente desde el año 560 hasta su muerte en el año 588. Las circunstancias que rodean su muerte son algo inciertas, ya que la crónica indica que falleció en el año 558, aunque relatos posteriores sugieren que fue asesinado por Æthelfrith, el nieto de Ida. La versión de Bede contradice esto, afirmando que Ela todavía reinaba en el año 597, cuando Agustín de Canterbury llegó a Gran Bretaña. Independientemente de los detalles exactos, la muerte de Ela llevó al exilio de su familia. Con el tiempo, el nieto de Ida conquistó el reino de Dera, unificándolo finalmente con Bernicea para formar el poderoso reino de Northumbria. A mediados del siglo VII, Northumbria alcanzaría el pináculo de su poder, con su rey Osbeyu extendiendo su dominio a Mercia, lo que le valió el reconocimiento como Bretwalder, una palabra que significa gobernante amplio o gobernante de Bretaña. Parece que la línea de Ida terminó con Alred de Northumbria en el año 774. Poco se dice de su reinado en la crónica anglosajona, aparte de los hechos básicos de que se convirtió en rey y luego fue depuesto y exiliado en el año 774. Northumbria cayó durante la llegada del gran ejército pagano en 865. Los reyes vikingos gobernaron Jorvik desde su capital durante los períodos de 867 a 954. El norte de Northumbria, la antigua Bernicea, fue gobernado por los anglosajones desde su base en Bamburgh. Haft y Ragnarsson se convertirían en los primeros reyes vikingos de Northumbria en el año 875. El dominio vikingo sobre Northumbria terminó en el año 954 con la muerte de Eric Bloodaxe. Consecuentemente, Northumbria fue absorbida por el reino de Inglaterra por el rey Eadred de Wessex. Se cree que Creoda fue uno de los primeros reyes del reino anglosajón de Mercia, gobernando hacia el final del siglo VI. Era miembro de la casa de Aesel, un linaje nombrado después de Aesel, quien se dice que llevó a su pueblo a través del Mar del Norte a Gran Bretaña en el año 515. Aesel era el bisnieto de Offa de Angel, una figura legendaria del período de migración, a menudo descrito en las genealogías reales anglosajonas como un descendiente de Woden. Pender, quien se convirtió en el rey de Mercia en el año 626, se registra como el primer gobernante en las listas anglicanas y fue el último rey pagano de Mercia. Su dinastía proporcionaría al menos 11 reyes al trono. La casa de Aesel, como se conoció a esta familia real, alcanzó el apogeo de su poder bajo Offa de Mercia, quien gobernó desde el año 757 hasta el año 796. El reinado de Offa lo vio afirmar su dominio sobre los otros reinos anglosajones y ser descrito como el Bretwalder, un rey anglosajón que gobernó sobre múltiples reinos. Sin embargo, tras su muerte, el control de la dinastía sobre Mercia se debilitó. Para el año 823, el trono de Mercia había pasado a una línea de reyes cuya ascendencia ya no se conocía claramente, terminando la línea de Aesel. Mercia también cayó ante el gran ejército pagano y posteriormente fue absorbida por el reino de Inglaterra por Edward el Viejo de la casa de Wessex. Wuffa de East Anglia aparece en las genealogías anglosajonas como un rey temprano de los anglos del este. El reino que gobernó fue un fuerte y duradero reino anglosajón, establecido por migrantes de la región ahora conocida como Jutlandia, que se establecieron en el sureste de Suffolk. Según el cronista del siglo XIII Roger de Wendover, Wuffa reinó desde los años 571 hasta 578, aunque el origen preciso de esta información sigue siendo incierto. Bede en su historia identifica a Wuffa como el abuelo de Redwald, el famoso rey que a menudo se asocia con el icónico casco de Sutton Hoo. La familia real de East Anglia era conocida como los Wuffiners
nombrados así por el mismo Wuffa. Desafortunadamente se sabe poco sobre los primeros miembros de la dinastía Wuffinger antes de Redwald, quien gobernó aproximadamente desde el año 599 hasta alrededor de 624. Las invasiones vikingas del siglo IX y la disolución de los monasterios en el siglo XVI provocaron la pérdida de registros del reinado de los Wuffinger. El último rey conocido de los Wuffinger fue Eldwald, quien murió en el año 749. Después de su muerte, el reinado de East Anglia pasó a gobernantes de linaje desconocido. El reino de East Anglia fue colonizado por personas del norte de Europa durante los siglos V y VI. La genealogía de los reyes de East Anglia se registra en fuentes como la Crónica Anglosajona y la Historia Eclesiástica de Bede, ambas escritas mucho después de la formación del reino, así como en documentos medievales como el Textus Rofensis del siglo XII. El último texto producido por historiadores medievales puede haberse basado en fuentes que ahora están perdidas. Varios de los reyes de Wuffinger se incluyen en una genealogía de Elfwald encontrada en la colección anglicana que data del siglo IX. En esta genealogía se dice que Elfwald desciende del dios Woden, lo que refuerza aún más la ascendencia divina que reclaman los reyes de East Anglia. East Anglia también sucumbiría ante los vikingos en la era vikinga. Alfredo el Grande, siempre el gobernante pragmático, permitió que su rival Guthrum permaneciera como rey siempre y cuando fuera bautizado en la fe cristiana. El último rey vikingo de East Anglia fue Yorick, quien encontró su fin en la batalla contra Eduardo el Viejo, el rey de Wessex. Posteriormente, East Anglia fue absorbida en el reino de Inglaterra por la Casa de Wessex. Cerdic es descrito en la Crónica Anglosajona como un líder del asentamiento anglosajón de Gran Bretaña y como el fundador y primer rey de Wessex, reinando desde alrededor del 519 hasta el 534 d.C. La crónica afirma que todos los reyes posteriores de Wessex descendieron de alguna manera de Cerdic. Sus orígenes, etnia e incluso su propia existencia han sido objeto de mucho debate. A pesar de la incertidumbre que rodea su origen, descender de Cerdic se convirtió en un requisito fundamental para los reyes posteriores de Wessex, consolidando la reclamación al poder de la casa. La casa de Cerdic cobró prominencia en el sur de Inglaterra, especialmente después del reinado del rey Egbert, quien ascendió al trono en el año 802. Su descendiente, Alfredo el Grande, preservó famosamente a Inglaterra de la conquista vikinga a finales del siglo IX y su nieto, Ethelstan, se convirtió en el primer rey de una Inglaterra unificada en el año 927. Fue la casa que duró más tiempo de todas las líneas de sangre anglosajonas y la que se convirtió en la más poderosa en su apogeo. Sin embargo, la dinastía de Wessex enfrentó un período turbulento con el desastroso reinado de Ethelred el Imprudente, culminando en la conquista danesa del año 1014. A pesar de los esfuerzos de Ethelred y su hijo Edmund Ironside para resistir a los vikingos en el año 1016, el rey danés Canuto el Grande y sus hijos gobernaron hasta el año 1042. La casa de Wessex recuperó brevemente el poder bajo el hijo de Ethelred, Eduardo el Confesor, pero después de su reinado, el reino cayó ante la conquista normanda del año 1066. Todos los reyes posteriores de Inglaterra, desde Guillermo II en adelante, rastrean su descendencia de la casa de Wessex a través de la esposa de Guillermo el Conquistador, Matilde de Flandes, quien descendía de Alfredo el Grande a través de su hija, Eltrid. Además, los reyes desde Enrique II en adelante también son descendientes de la casa de Wessex a través de la esposa de Enrique I Matilde de Escocia, quien era bisnieta de Edmundo II I Roncide. A menudo los reyes han sido considerados como seres sagrados o divinos. Sin embargo, durante la conquista anglosajona de Inglaterra, muchos reyes comenzaron como guerreros, conquistadores sin ley y moralmente ambiguos, cuya autoridad se creía que era otorgada por la voluntad divina. En la Inglaterra medieval temprana, Woden se convirtió en un poderoso símbolo de legitimidad dinástica para estos gobernantes. Mucho después de que dejó de ser adorado como un dios, y bien entrado el período posterior a la conversión anglosajona al cristianismo y la conquista normanda, la influencia de Woden permaneció prominente en la conciencia cultural tanto de los gobernantes como del pueblo de la Inglaterra medieval. Es mi creencia que Alfredo el Grande preservó intencionalmente el legado de Woden como su lejano antepasado en la crónica anglosajona. Después de todo,
Alfredo ordenó que se compilara la crónica y fue compilada durante muchos siglos por monjes. Se cree que el libro de Winchester es el más antiguo compilado bajo el reinado del rey Alfredo. Esa edición comienza con la genealogía del rey Alfredo que dice: de este Woden surgió toda nuestra parentela real. Aunque Alfredo era cristiano, probablemente mantuvo la referencia a Woden para enfatizar la continua importancia de sus antepasados paganos y su noble linaje. Más tarde, en el siglo X, Ethelweard, un historiador descendiente del rey Ethelred I, el hermano mayor de Alfredo el Grande, critica la veneración a Woden en su Chronicon Ethelwaldi. Lamenta la atribución errónea de divinidad a Woden, quien en la visión de Ethelweard era simplemente un jefe ancestral elevado al estatus de dios por paganos equivocados. Para Ethelweard, Woden no era un dios, sino un noble antepasado, una figura importante pero mortal. El legado de Woden evolucionó más allá de ser una simple figura mítica o divina. Se convirtió en un pilar central de la legitimidad política para los reyes anglosajones. Su presencia duradera en los registros reales subraya la influencia perdurable de la cultura nórdica en la Inglaterra medieval temprana, incluso mientras la nación experimentaba cambios religiosos y culturales profundos. Ojalá hayan disfrutado el video. Si lo hicieron, asegúrense de darle me gusta, suscribirse y compartir, y nos veremos pronto para otro perfil de historia.